Hola, ¿qué tal a todos? Este video es especialmente para todas las personas que estaban conectadas conmigo siguiendo mi charla en el Congreso de Conecta y que por una confusión de mi parte tuve que interrumpir y dejar a la mitad porque yo pensé que este congreso me daba una hora para dar este tema de cómo perseverar en el crecimiento espiritual y realmente yo contaba solamente con media hora. Entonces me quedé a la mitad y prometí hacer este video para dar continuidad a donde nos quedamos. Y les decía que retomo aquí para los que escuchen este video y quieran aprender de esto o conocer esta experiencia que he tenido a partir de este momento en que comienzo el tema, porque no es que esté comenzando el tema de cero, sino que lo estoy retomando. Eh, yo les decía que de nada servía que tú empieces a trabajar en muchos medios de vida espiritual si no preparas el terreno. Entonces les explicaba cómo los pilares que yo proponía, y es en base a una experiencia que he tenido yo en mi vida, para poder preparar este terreno. Entonces el primer pilar que compartía yo era buscar tener una experiencia personal del amor de Dios y que esto es una gracia, definitivamente no es algo que yo con mi voluntad y poniendo todos los medios yo lo consigo, ¿no? O sea, pues tú no puedes forzar a alguien a que se te revele, ¿no? No puedes forzar a alguien a que te ame. Entonces, realmente se trata de pedir. Y Jesús dijo, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, llamen, busquen y encontrarán. Entonces, con esa confianza de querer tener esta experiencia del amor de Dios, tocamos, llamamos, buscamos, ¿no? Y el Señor nos la dará. Si se tarda es porque quiere ensanchar tu corazón y te quiere preparar para que tu corazón esté más grande, más ensanchado, para que tú recibas más de Él. No te preocupes entonces, ni te inquietes si Dios se tarda en darte esta experiencia. Confía, confía que es tu Padre bueno que te quiere dar esta experiencia. Y ahí en el tema de que les alcancé a dar la media hora, les platicaba un poco cómo había sido para mí esa experiencia y que el Señor, concluyo solamente aquí resumo diciendo que el Señor lo que quiere contigo es una experiencia de intimidad, ¿sí? No se trata nada más de, ay, pues conocí mejor a Dios y eh, no sé, o sea, confío más en Él. Sí, por supuesto, siempre hay que confiar más en Él, pero se trata de que el Señor quiere intimidad contigo. Entonces, buscar esto, ¿no? Y el segundo pilar que alcancé a darles fue eh, renunciar al pecado, que a veces damos por obvio, sabemos que es evidente que donde está el pecado no está Dios, y ahí resumiendo les decía que a veces no sabemos que nuestros pecados están siendo tan recurrentes y tan constantes esas caídas porque hay una herida que le está dando poder a ese pecado, o sea, que está alimentando ese pecado. Decíamos que el pecado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es un apego perverso a un bien. O sea, son cosas buenas, pero yo me apego de manera degenerada, de manera equivocada a ese bien. Entonces, lo que buscamos es libertad. Entonces, necesito ser muy honesta conmigo mismo, muy honesto conmigo mismo y saber, esto se llama pecado, esto se llama así y no está bien porque me está atando, no puedo ser libre, no estoy feliz porque no estoy libre. Segundo, buscar ayuda, que muchas veces necesitamos ayuda, y yo compartía como en experiencias en donde yo estuve en un combate espiritual muy fuerte con pecado. O sea, yo necesité de ayuda y había un padre espiritual, mi padre espiritual que me acompañaba, me alentaba, estaba conmigo ahí en la batalla, estaba conmigo ahí en la caída, estaba conmigo ahí levantándome y siempre con mucha esperanza. Y aprender a renunciar a este pecado, ¿no? O sea, no quiero este pecado, no me hace feliz, o sea, no soy feliz por esto porque tengo esta atadura. Pero el siguiente pilar sería buscar sanar mis heridas, pues precisamente para cortar de raíz estos pecados, ¿no? Entonces yo sano mis heridas ¿cómo, verdad? Pues aquí es todo un tema gigante, ¿no? Pero es un tema que me apasiona y al cual me dedico muchísimo, acompañando a las personas en la oración de sanación interior. Hay mucho material que puedes leer, videos que puedes ver acerca de este tema en YouTube, en Instagram. De hecho, por ahí un padre me comunicó, ya sabrán y se enterarán por estas mismas redes sociales que va a haber un congreso de sanación virtual
me da mucha alegría que un padre amigo mío lo está pensando y ya me invitó a colaborar y estoy feliz de colaborar con él. Solo les doy así un poquito esa noticia, porque sí creo que se va a hacer, pero no les doy más datos porque todo está ahorita en planes, ¿no? Pero bueno, el punto es aprender a sanar las heridas, ¿no? Detectar qué heridas tuve, cómo se llaman esas heridas, cómo se trabajan esas heridas, qué provocaron esas heridas en mí. Les digo, hay retiros para poder también hacer esto. Ya hay bastantes opciones de retiros para hacer esto. Hay que nada más buscarlos. Nosotros en particular hacemos un retiro que se llama ID, Recuerda quién eres, y nos dedicamos a esto. Bueno, no estoy dedicada a esto, pero servimos con este retiro para personas que quieren conocer sus heridas y sanarlas, que saben que hay algo que no está bien en sus vidas y pues por ahí se van dando cuenta que es alguna herida que los está atorando del pasado, ¿no? Entonces voy a sanar mis heridas también para tener esta base más libre, ¿verdad? Y poder edificar sobre roca, ya poniendo mis medios de vida espiritual, ¿no? Entonces, bien, después el cuarto paso o cuarto pilar que yo menciono como pilares, ¿no? Sobre los cuales edificar la casa, es uno que casi nunca hablo de ello, pero quiero cada vez más hablar de esto, porque es un regalo que también el Señor me concedió dentro de este proceso de mi propia sanación personal y de mi mayor conocimiento y cercanía y acogida del Espíritu Santo en mi vida. Este paso se llamaría, o este pilar se llamaría, proclamar el señorío de Jesús en mi vida. Uh-huh. Es extraño, así lo que estoy diciendo a lo mejor para algunos les suena rarísimo, pero para mí es como una base fundamental. Y el otro día estaba escuchando un video de testimonio del padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, que ha estado predicándole al Papa desde Juan Pablo II hasta la fecha al Papa Francisco. Y el padre Cantalamessa tuvo, pues se puede decir como un cambio muy fuerte ya siendo sacerdote en su vida, por descubrir esta presencia viva, ¿verdad?, del Espíritu Santo en su vida, cuando que ya era un magnífico sacerdote, pero muy tradicional, y de repente tiene una experiencia fuerte que se llama bautismo en el Espíritu, que quizá algunos de ustedes ya lo conocen, esa experiencia que cualquiera puede recibir, y más ahora, ¿verdad?, tenemos muy cerca la fiesta de Pentecostés y pues deberían de enterarse un poco más de qué es el bautismo en el Espíritu para que se les antoje y lo busquen. El caso es que el padre Cantalamessa ahí cuenta de esta transformación fuerte y habla de que uno de los pasos que él dio cuando fue su bautismo en el Espíritu, quien lo estaba acompañando en ese momento, en esa oración para recibir el bautismo en el Espíritu, le dijo: ahora recibe al Señor, a Jesús como tu Señor, como tu Señor. Y dice que en ese momento él se quedó viendo, estaban en una capilla y se quedó viendo el crucifijo, sus ojos se fijaron en el crucifijo, y fue en ese momento como que entendió lo que significa que Jesús sea tu Señor, que te rindas todo a Él, que te sometas completamente a Él, ¿no?, que le entregues todo a Él. Y él lo describe en algún otro momento en ese testimonio como se vio a sí mismo en ese momento del bautismo en el Espíritu, como llevando las riendas de su vida, y el Señor preguntándole: ¿me vas a soltar ya las riendas de tu vida? ¿Me vas a entregar ya esas riendas? Queremos nosotros llevar el control de nuestras vidas. Es muy humano esto, y es lo que el mundo te invita a hacer. Y sin embargo el Señor te dice: ya dame las riendas de tu vida. Déjame que yo sea tu Señor. Déjame que yo mande. Déjame que yo te gobierne. Déjame que yo te rija. Entonces, este es un paso importante. Y si les contara cómo llegó a mi vida, o sea, es como muy curioso. Yo estaba, sí se los quiero compartir, porque como les decía en el tema, ahora que estaba hablando en el Congreso Conecta, les platicaba que el Señor me ha dado muchos regalos en mi vida consagrada y siempre me ha hecho entender que esos regalos no eran solo para mí, que eran siempre para darlos a los demás. Entonces, por eso yo creo que es una forma mía de predicar, en donde yo siempre estoy compartiendo algo que el Señor, siempre sale algo que el Señor hizo en mi vida, ¿no? Me gusta mucho compartirlo, ¿no? Para que a ti también se te antoje, para que tú también sepas que esto puede suceder, que hay muchas cosas que he descubierto que digo: ¿por qué nadie nunca me contó de esto? ¿Por qué nadie nunca me lo antojó? Entonces a mí me gusta antojar a la gente y decirles: tú puedes más, o sea, estás hecho para más, ¿no? Y déjame que te cuente cómo, pues a mí me ha pasado esto, y si te sirve, aquí está. Entonces, bueno,
esto del señorío de Jesús fue muy espontáneo, yo no lo buscaba, yo no sabía de esto. De hecho, después le puse nombre, porque primero me pasó y luego ya le puse nombre porque lo leí o porque lo escuché con el padre Cantalamesa, con otros testimonios, ¿no? Entonces yo estaba haciendo mi oración personal, estaba en un oratorio sola, en un pequeño oratorio. No sé ni con qué tema estaba meditando, qué pasaje del Evangelio, no sé. Yo estaba orando. Y ciertamente sí recuerdo que en esa época de mi vida la oración era de una apertura total, era Señor, ven, haz lo que quieras, ven, yo me abro completamente a ti, te recibo completamente, ven Señor. Y ahí de repente, o sea, no hubo algo que yo estuviera diciendo, de repente fue el tener conciencia de que Jesús era mi Señor. Y fue tal cual con esto, Él es mi Señor. En ese momento lo que me cayó así como una conciencia, despertó una conciencia de, si tú eres mi Señor, yo me rindo a ti. Y fue casi quererme postrar en el piso y me rindo toda a ti. Si tú eres mi Señor, te doy todo, te pertenece todo. Toma todo lo que soy, toma todo lo que me has dado, todo te pertenece, a ti lo someto, Señor. Fue un gesto así como de entrega total. De hecho, muy curioso, pero fue como, esto lo dicen muchos nuestros hermanos no católicos, cristianos no católicos. Y dije, pues, ¿de dónde viene? ¿Por qué me está viniendo esto? Pues porque ellos tienen razón, ¿no? Ellos se basan en una cita de la carta a los Romanos, en Romanos 19, que es una cita maravillosa que dice, si con tus labios proclamas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, o sea, serás salvado. Con tus labios proclama que Jesús es el Señor. Te digo, esto fue un regalo, yo no lo busqué, el Señor me lo regaló. Él es mi Señor y quiero solo servirle a Él y quiero que Él reine en mi vida y quiero darle todo, ¿no? Yo creo que esa parte es importante también, como te digo, como pilar para tú poder tener ya la libertad de buscar los medios, de poner en práctica medios sobre esa seguridad, ¿no? De que eres del Señor, Él reina en tu vida. Entonces, bueno, ese se me hace importante, ese pilar. Un quinto pilar que también desarrollé para este tema y para poner estos medios de vida espiritual en mi vida es seguir creciendo siempre. Seguir creciendo siempre, o sea, tener la conciencia de que necesitamos seguir creciendo en nuestra vida. Porque yo he leído, ¿verdad?, autores, ahorita no les puedo leer la cita, ¿verdad?, pero yo he leído varios autores de vida espiritual, que en la vida espiritual el que no avanza retrocede. Tú en la vida espiritual nunca puedes llegar a decir, ay, yo ya cumplo todos los medios o ya vivo todos los medios que siempre soñé vivir. Tengo misa diaria y rezo el rosario a diario y hago mi oración y tal. No, siempre vas a más, siempre, y siempre hay cambios en la vida espiritual. Y no son cambios porque se me antojan, son cambios porque con mi director espiritual o con mi directora espiritual voy viendo, oye Susana, este medio como que estoy sintiendo esto, o me acaban de platicar de esto, ¿qué piensas? O ahora qué libro puedo leer de vida espiritual. O sea, siempre hay un crecimiento. O sea, la vida espiritual es como ir subiendo una cima. A mí me gusta mucho subir la montaña, ir subiendo una cima y según tú ya vas a llegar a la meta y alcanzas la meta y de repente te das cuenta de que, detrás de esta cima había otra montaña que yo no alcanzaba a ver, otra cima más que yo no alcanzaba a ver desde donde yo veía esta cima. Entonces ahora, qué padre, tengo otra cima que subir, ¿no? qué emoción. Entonces siempre hay eso, siempre hay más cimas que subir. Y cuando tú piensas que ya te instalaste porque ya lograste, ya llegaste a donde tú querías llegar, ¿verdad? Porque tú te definiste llegar hasta ahí, si te paras ahí, te vas a ir para atrás. En la vida espiritual, el que no está avanzando, se queda parado, se estanca, piensa que ya llegó a su planicie, y ahí va a empezar a retroceder. Qué pena, porque no es como que te quedaste ahí, sino que retrocedes. Entonces, siempre hacia adelante. Entonces, pues aquí es donde ya puedo yo hablarles a ustedes de estos medios de vida espiritual que más pueden ayudarte. Son los que yo recomiendo mucho. Ciertamente va a haber muchos más.
¿sí? Y no es exhaustiva esta lista, era simplemente un quererte compartir algunos. Entonces voy a estar leyendo aquí de mi pantalla. Y por supuesto siempre tienes que checarlo con tu director espiritual. Y aquí yo les hago una observación importante. De repente me entero de gente que me dice, ay, estoy haciendo este reto. Y órale, es un reto súper fuerte de ayunos y de sacrificios y no sé cuántas cosas. Y digo, ¿estará preparada esta persona para hacer estos sacrificios, este ayuno? ¿No será contraproducente? ¿No le irá a afectar más? ¿No le irá a poner en una situación de debilidad o de soberbia espiritual si él hace todo eso? Hay muchos factores que considerar antes de hacer cosas así locas o extremosas. Por favor, consúltalo con un buen director espiritual, alguien que te conozca o tu confesor, o alguien, aunque no tengas director espiritual, entérate quién da dirección espiritual y consulta. Pero realmente se trata de que alguien sí te ayude a discernir qué es para ti y qué no es para ti. Entonces, estos medios que yo te comparto es también para que tú, si tienes director espiritual, pues lo vayas consultando con él, ¿no? Entonces yo hablaría primero que nada de la oración diaria, o sea, oración, tiempo de oración, de preferencia en la mañana, al empezar el día, cuando todavía estás en silencio, cuando todavía no estás en distracciones, ¿no? Perturbado por todos los quehaceres del día, inquieto, etcétera, nervioso, atareado, ¿verdad? En ese momento, de preferencia en la mañana, y hay muchas cosas que puedes hacer, desde una meditación más estilo discursiva, más estilo intelectiva, ¿verdad? Oración intelecto, que es tomo el evangelio y leo un evangelio, lo leo otra vez, lo leo despacio, subrayo, me doy cuenta que de eso que subrayo, que está resonando más en mi corazón, como que generando como un eco, o sea, hay resonancia, se queda ahí una resonancia. Y entonces de eso yo escojo para platicar con el Señor sobre eso, ¿sí? Y esa es mi oración. Y hay otro estilo de oración muy bella que es contemplativa también, y que es tú meterte en el pasaje del Evangelio. Yo aquí no estoy dando un taller de oración, que podríamos luego hacer uno, sino explicándote un poquito las diferencias de los diferentes estilos de oración. Y esa de contemplación es precioso porque tú te ves en la escena. Tú eres el ciego que le está pidiendo a Jesús, Señor, que vea. Señor, lo que quiero es que me quites esta ceguera, que ya quiero ver de nuevo, ¿no? Y ves a Jesús embarrándote lodo en los ojos o simplemente diciéndote, yo quiero que veas también, abre los ojos, ¿no? Y ahí estás tú, sintiendo a Jesús que te toca, escuchando a Jesús que te habla. Esa es una oración más, se llama imaginativa o de contemplación. Y hay otras formas de oración. Por ejemplo, estaba hoy escuchando un podcast de la oración del corazón, que es una oración mucho más silenciosa, donde a lo mejor repite simplemente la palabra Jesús, que la palabra de Jesús, el nombre Jesús significa Dios salva, y ya en sí el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, el único nombre en el cual somos salvados, ya ese nombre basta para hacer oración. Y me lleva a oración, me lleva a estar en contacto con el Señor y a estar ahí en su presencia. Ese es otro tipo de oración. Entonces te digo, hay muchas formas de oración y hay muchos medios, gracias a Dios, hoy en día. Vas a encontrar podcast en el idioma que tú quieras, vas a encontrar libros también muy buenos, y puedes también simplemente los evangelios y tú irte avanzando en los evangelios pedacito por pedacito, y cada día vas haciendo tu oración con ese pasaje del evangelio que te toca ese día, y al día siguiente retomas en donde te quedaste y haces oración con eso. Hoy, por ejemplo, que estamos en este tiempo, en tiempo litúrgico de la Pascua, que es riquísimo, es hermosísimo meditar con la liturgia, con el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que estamos viendo en la primera lectura, o con el pasaje del Evangelio que toca en el día de hoy. Hay toda una continuidad en los Evangelios en este tiempo pascual, y son hermosos esos Evangelios. Entonces, bueno, tu oración diaria, eso que no te falte, eso que no sería la prioridad, porque ahí tratamos de intimidad con el Señor. Es lo primero, ¿no? Estar con Él, buscar mi tiempo a solas con Él. Después podrías también, aparte de que a lo mejor usaras el Evangelio para tu oración, pues en alguna hora del día, ¿verdad? O en la noche, antes de dormirte, leer un poco los Evangelios, ¿no? A lo mejor 5 minutos basta de lectura del Evangelio,
para irte familiarizando más cada vez con los criterios del Evangelio, ¿no? Te vas a dar cuenta que una vez que hay más vida de oración, más clima de oración en tu vida, los evangelios se van a volver algo vivo, ¿verdad? Es como si los eventos o las palabras que leyeras ahí se salieran de la página, porque te están hablando de algo que te interpela, de algo que tú puedes vivir, de algo que tú puedes aplicar en tu vida. Es precioso, te vas a ir conociendo a Jesús y vas a empezar a maravillarte de, wow, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué esto nunca lo había leído o nunca lo había entendido? Y de repente me cae el 20, ¿no? Porque el Señor aprovecha que tú estás en ese clima de oración y en esa búsqueda, y Él te revela más quién es y habla a tu corazón acerca de quién es. El tercer medio que te doy es la oración de examen, que es un medio que yo recomiendo muchísimo, y si tú no sabes orar, no te preocupes, la oración de examen es el medio por el cual puedes empezar a orar. Y aquí te voy a recomendar una aplicación que se llama Redescubrir el examen en español. Si te gusta más en inglés, el examen se llama Reimagining the Examen. Te recomiendo mucho esa aplicación que te va a ir guiando para hacer oración de examen. Yo te recomiendo que la hagas a la misma hora más o menos todos los días. En la noche es un muy buen momento para hacerlo antes de dormirte. Si ya es un tiempo que a ti no te sirve porque estás demasiado agotado, busca otro tiempo en el día para hacer tu oración de examen, que puede ser a mediodía, en un break que tú siempre hagas, y ahí tienes tu oración de examen. El punto de la oración de examen es hacerla cada 24 horas. Es también un medio ignaciano fabuloso que aplico en mi vida y que ha dado frutos increíbles. Este medio te va a dar muchas cosas. Otro día hacemos otro video solo para explicar la oración de examen, porque es algo maravilloso. Te hace estar consciente de que Dios está actuando en tu día a día. Los pasos de la oración de examen son 5 y ahí los vas a encontrar en la aplicación. Después existen libros también que te pueden explicar la oración de examen. Yo recomiendo uno que se llama La oración que lo cambia todo. El autor se llama Jim Maney. Después yo te recomiendo también que tengas un momento con María, que reces el Ángelus, reces un misterio del Rosario o reces el Rosario completo diariamente, pero que sea así, como platicar con tu mamá, compartir con tu mamá un rato de oración, contemplando los misterios de Jesús en el Rosario. Estés con ella, es tu mamá, quiere que tú la conozcas como tu mamá, ¿verdad? Como alguien que está ahí tiernamente acompañándote, cuidándote, protegiéndote, ¿verdad? Nosotros mexicanos tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe, bueno, más bien todo el mundo tiene a la Virgen de Guadalupe, pero especialmente sabemos y tenemos muy presentes sus palabras, ¿verdad? No estoy aquí yo que soy tu madre, ¿verdad? Es tu mamá. Y después que tengas siempre una presencia eucarística, o sea, que vivas la Eucaristía, que vivas cercano, a la Eucaristía. Si puedes, ojalá misa más de una vez por semana, y si no puedes, visitar a Jesús en la Eucaristía, y si de plano no puedes, comuniones espirituales. Creo que todos ahora por la cuarentena hemos tenido que aprender o retomar lo que es una comunión espiritual. Es una gracia, es muy bonita la que recibimos cuando hacemos una comunión espiritual. De verdad nos unimos íntimamente al Señor, nos abrazamos con el Señor, como dice la fórmula de la comunión espiritual de Luis María Griñón de Montfort. Y después otro medio que yo te sugeriría es la dirección espiritual. La dirección espiritual es básica para que no te desorientes, para que no te pierdas, para que no creas que vas muy bien y en realidad no vas muy bien. Busca un director espiritual en tu vida. Y hay laicos también que son directores espirituales. Es que aquí quiero ampliarles, ¿no? Que no hay, directores espirituales no son solo los sacerdotes. Hay laicos consagrados, hay consagradas, hay religiosas, hay laicos que se han preparado para ser directores espirituales. Aprovechen en el lugar donde ustedes vivan para buscar un director espiritual. Es importante que te entiendas con ese director espiritual, no es como algo forzado, es con esta persona me sentí en confianza, le pude abrir mi corazón desde el día número 1. Adelante, sigue con ella, sigue con esa persona. Y otro medio que yo te recomendaría, como que me vino así yo creo que Santa Teresita, que es mi patrona, y es una madre espiritual y una hermana espiritual en mi vida, creo que ella me lo dio, este medio para ti por último, ¿no? Vivir con amor, con mucho amor, con gran amor, lo ordinario en tu vida. Así vas a cultivar esa presencia espiritual, esa vida espiritual, practicando la caridad, viviendo con amor. Cada cosa que haces
estés trabajando, estés cocinando, estés estudiando, estés en clase, estés conviviendo con gente, buscar vivir con mucho amor lo ordinario. Y por último, invocar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cada vez sea alguien en tu vida más presente. Es el gran desconocido. Me choca este título del Espíritu Santo porque no debería de ser el gran desconocido, debería de ser el gran socio de tu vida. Entonces, conoce al Espíritu Santo, lee acerca de él, métete al Catecismo de la Iglesia Católica, busca un libro, Luis María Martínez, sobre el Espíritu Santo, su libro, muchos libros que podrías leer sobre el Espíritu Santo. Hay uno que se llama Espíritu Santo 101, buenísimo, muy actual, de la autora Victoria Harris. Entonces aprende, ¿para qué? Para que aprendas a reconocer su voz, porque el Espíritu Santo todo el tiempo quiere hablarnos, es el gran santificador, es el que nos lleva en el camino hacia la santidad. Entonces te quiere decir por dónde, te quiere soplar, te quiere decir haz esto, evita eso. Hay que aprender a reconocer su voz, se puede aprender a reconocer su voz. Cuando tú digas, ay, se me hace que esto puede ser que me lo esté insinuando o inspirando el Espíritu Santo. Si es algo bueno, que siempre va a ser algo bueno lo que te inspira el Espíritu Santo, y te pide amor, hazlo, dile que sí. Después el Espíritu Santo te confirmará que era Él, con los frutos de lo que acabas de hacer. Y así vas a empezar a reconocer a ti particularmente cómo te habla el Espíritu Santo. Y vas a saber cada vez lo que viene de Él. Yo, si te sirve, te comparto que yo he dicho y digo a la fecha, Espíritu Santo, me hablas muy bajito, es como muy sutil tu voz, es como demasiado suave para mí, me encantaría que me gritaras. Y no, Él me sigue hablando así de suave, así de bajito. Yo creo que quiere que esté callada, interiormente callada, en silencio. Y me sigue hablando bajito. Así me gusta, explicarlo y así es en mi caso, ¿no? Entonces, pero solo así he aprendido a reconocer su voz. Y haciendo lo que Él me inspira es como he confirmado, claro, esa es su voz en mí. Entonces, a Él le gusta lo pequeño, a Él le gusta lo oculto, a él le gusta lo que queda entre tú y Él. Entonces no creas que van a ser grandes hazañas las que te va a pedir hacer, después quizás sí, pero por ahora Él te quiere hablar en lo pequeño, te quiere enseñar a ver de manera distinta, a poner atención donde antes no ponías atención. Bien, pues espero que este tema así sencillo te sirva, te ayude y lo puedas empezar a poner en práctica. Y me despido deseándoles que Dios los bendiga, que crezcas mucho en tu vida espiritual, en tu amor a María, en tu sintonía con el Espíritu Santo y que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros.